Y para iniciar vamos a retomar un foro de aprendizaje. El título es Salud y Seguridad para tus colaboradores. Y bueno, está a cargo de Rocío Rivas Morales, que es gerente de consultoría de CEPA Mobility. Estarán viendo su semblanza en pantalla. Hola, buenos días. Bueno, primero quiero decirles que estoy muy contenta de poder participar en un foro tan importante como este y sobre todo con un tema que cambia definitivamente el futuro de nuestras organizaciones. Y más allá de eso, no solo cambia el futuro de nuestras organizaciones, sino también dirige nuestro presente. Y empiezo con esta reflexión, ¿no? Nuestro mundo está cambiando y está cambiando a pasos agigantados y cada vez tenemos un compromiso mayor, no nada más con nuestros colaboradores, sino también con nuestro entorno. Y finalmente, este mundo tan globalizado tiene el reto de convertirse en punta de lanza, de dirigir el futuro. Hoy en día apostamos por organizaciones que no solamente vivan el cambio, sino que lo dirijan y le den forma a las futuras comunidades y a los futuros entornos donde vamos a estar nosotros viviendo. Y siempre que hablo del futuro me gusta recordar el futuro de quién, ¿no? Y es el futuro de nuestras familias, es el futuro de nuestras comunidades, de nuestro entorno, también de nuestras empresas. Y por supuesto que tenemos una responsabilidad muy alta entendiendo el impacto que cada una de nuestras decisiones tienen en diferentes niveles, ¿no? De responsabilidad. El tema de la salud y la seguridad, por supuesto que no es nuevo, pero sí puedo decir que tiene por lo menos 100 años evolucionando y 100 años cambiando y tratando de encontrar mejores soluciones para los problemas que tenemos día a día. Creo que es bueno recordar cómo surge el interés por la cultura de seguridad. En los últimos 100 años hemos visto eh, que las empresas se enfrentan a accidentes que cada vez han tenido un impacto mayor, que trascienden las paredes de las organizaciones. Y es interesante que recordemos que nosotros empezamos a hablar de cultura de seguridad en 1992, después del accidente de Chernobyl. Y empezamos a hablar de esto porque hasta antes de entonces habíamos estado tratando de entender cómo es que se generan estos accidentes, cómo es que podíamos entender y evitar eh, la reincidencia en las formas de ocurrencia de estos accidentes que cada vez se fueron haciendo más grandes. Y es así como en 1992 nos encontramos con una organización que por una falla de su sistema tuvo un impacto terriblemente negativo, no nada más para su entorno dentro de las puertas, sino para toda la comunidad y para el mundo. Ahí empezamos a hablar no nada más de errores humanos. Ya no era suficiente esta teoría de causa y efecto de 1930, ¿no? La teoría de dominó, de empezar a describir qué era lo que estaba pasando inmediatamente antes de que ocurriera el incidente. Hasta antes de Chernobyl, nosotros estábamos buscando soluciones para los problemas de salud y seguridad en lo que sucedía inmediatamente antes. Y estábamos responsabilizando de estas ocurrencias a nuestros colaboradores. Si no eran nuestros colaboradores los que estaban implicados en el accidente o los responsables del accidente, era nuestra tecnología o nuestra maquinaria o la interacción que tenía este colaborador con su entorno operativo.
pero estábamos en una visión muy reduccionista, porque entender la interacción del colaborador con su entorno, solamente viendo ese pedazo pequeño de la historia, no nos estaba entregando la información que necesitábamos. No lográbamos entender cómo es que se estaba gestando algo de, pues, de un alcance tan grande. Entonces empezamos a hablar de algo interesante. Empezamos a hablar de las organizaciones y de cultura organizacional. Empezamos a entender cómo es que estas interacciones entre nuestros colaboradores y su entorno operativo se gestan desde mucho más atrás. Y entonces empezamos a entender también que nuestro liderazgo tiene un impacto profundamente importante en la forma en la que se desarrollan nuestras organizaciones. Tristemente, Chernobyl fue un gran ejemplo de lo que deberían de ser ahora nuestros principales valores. Ahí empezamos a dar otra importancia al tema de salud y seguridad. Y entendimos que estas dos van de la mano. Y van de la mano, sí, para generar eficiencia operativa, como lo vamos a ver más adelante, pero sobre todo se entrelazan para poder generar entornos donde lo que nos importa, lo que realmente es importante, nuestros colaboradores, nuestro entorno, nuestra comunidad, sigue teniendo un futuro. Y voy a empezar hablando un poco sobre el tema de salud. Cuando hablamos de salud ocupacional, estoy segura de que cada uno de ustedes tiene su propio referente y estoy segura de que tienen sus propios conceptos. Creo que es importante que hoy nos planteemos la posibilidad de que, así como otras disciplinas operativas, el tema de salud ocupacional tiene que atender a nuestro entorno operativo. Y quise empezar a compartir con ustedes un poco una visión general de dónde deberíamos de empezar. O sea, si hoy mi organización no, no tiene el desarrollo que yo quisiera en este rubro, o siento que puedo estarme perdiendo de algo, ¿por dónde debería de empezar? Y aquí digamos que el camino es muy sencillo, es muy intuitivo. El primer paso para nuestras organizaciones cuando hablamos de salud, sin duda, es caracterizar mi organización, darle contexto a lo que yo hago. Cuando hablamos de salud, esto sí tiene que ser como un zapato que va a quedar perfectamente dentro de mis necesidades, y para entender cuáles son mis necesidades, tengo que tener perfectamente claro cómo es mi operación, cuáles son mis riesgos, dónde me desarrollo. Contextualizar mi organización es establecer cómo es que llevo a cabo mi operación, con qué recursos, con qué personas, en qué entornos y con qué impactos. Y es muy importante que yo pueda contextualizarla antes de caracterizar mi población, porque voy a entender dónde tengo que mirar. Una vez que yo tengo caracterizada mi operación, el siguiente paso es caracterizar mi población. Y aquí un punto bien importante es entender que yo empiezo a caracterizar mi operación desde el examen de ingreso. Y si conozco bien, perdón, empiezo a caracterizar mi población desde el examen de ingreso. Y si conozco bien mi operación, yo voy a entender dónde, cuáles deberían de ser los límites seguros para la gente que yo quiero ingresar a mi operación. Empiezo este camino de conocerlos desde los exámenes de ingreso y lo voy continuando con todas las intervenciones de salud que voy a tener a través de la vida de mi colaborador.
Los exámenes periódicos son tremendamente importantes, no nada más para entender cuál es el impacto que estoy teniendo en estas poblaciones, esperamos que sanas, sino también para identificar cómo es que van cambiando. Los exámenes periódicos no son solamente para encontrar fallas o tratar de eliminar riesgos, es para entender cómo mi población cambia. Eh, las empresas que tienen un nivel de rotación muy bajo van acompañando a las personas a través de su vida y las van acompañando en sus cambios. Y es súper importante que yo entienda que todas estas intervenciones tienen que estar alimentando mi reconocimiento de mi población. Eh, realmente es bien importante también que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando con nuestros colaboradores en el ahora a través de cualquier contacto médico, si estos esquemas de salud ocupacional tienen alguna consulta diaria, tengo que buscar que esta consulta me esté dando números y me esté dando información que me permita entender en qué momento están mis colaboradores y qué está pasando hoy en mi organización. El tercer punto, perdón, es por supuesto que identificar tus riesgos y tenemos que entender a qué estamos exponiendo a nuestros colaboradores para poder participar de nuestra operación. Y un punto que luego obviamos es que yo tengo que entender dónde están mis riesgos desde el trayecto. Yo tengo que saber cómo llega mi gente a, al centro de trabajo. Y esto se vuelve muy importante porque hoy uno de los, bueno, sabemos que los accidentes viales son la causa número uno de discapacidad para las personas en edad productiva. Entonces yo tengo que entender de dónde viene mi colaborador e identificar los riesgos desde ahí y entender qué puedo hacer. A veces algo que les pido es no nos quedemos nada más en vamos a capacitarlos y les vamos a decir cómo este, cruzar las calles de manera segura o conducir un vehículo de manera segura. Eso es quedarnos muy cortos. Nuestras intervenciones tienen que ir más allá de entrenar y más allá de recomendar. Deberíamos de poder entender cuáles son las intervenciones clave que van a mejorar la seguridad de nuestros colaboradores desde el trayecto. Y a veces es entregar chalecos de alta visibilidad y a veces es buscar cascos, ¿no? Pero sí tenemos que entender el riesgo desde dónde viene, desde que mi colaborador sale de su casa para dirigirse a su lugar de trabajo y hasta que regresa. Todo ese espacio es parte de mi responsabilidad. Cuando yo entiendo estos espacios y puedo identificar puntualmente cuáles son los riesgos o los puntos críticos de control, voy a poder establecer estrategias que realmente cambien el presente y el futuro de mis colaboradores y de mi empresa. Por supuesto que también es muy importante que conozcamos la normativa aplicable. Y conocer la normativa no es nada más saber cuáles son no sé, los apartados de la Ley Federal del Trabajo o las NOM que están aplicando a mi tipo de operación. Una parte muy, muy importante es que la gente que está responsable de estos procesos entiendan no nada más el qué, sino el para qué. Las normas son una muy buena guía para poder identificar y controlar los riesgos cuando nosotros entendemos para qué. ¿Para qué me están pidiendo que haga, hablando por ejemplo de la NOM 035, para qué me están pidiendo que haga una encuesta? ¿Qué voy a hacer con esos resultados? ¿De qué me van a hablar? ¿Qué es lo que yo tengo que interpretar con esa herramienta? ¿Para qué me están pidiendo que
haga la publicación de mi política. ¿Para qué? A veces en el rush, en el ir y venir operativo, empezamos a llenar checklist o empezamos a hacer justo lo que nos piden sin darle más profundidad. Y eso es perder una oportunidad. O sea, nosotros, por supuesto que estamos comprometidos a cumplir con toda la normativa, porque es el perfil de empresa que manejamos, pero tengo que entender de qué manera este cumplimiento va a alimentar mi organización. ¿Cómo es que me va a poner en una condición de seguridad actual y para mi futuro, ¿no? ¿Qué es lo que estoy previniendo y cómo lo voy a hacer? Pero para esto tengo que entender para qué estoy haciendo lo que hago. Afortunadamente, cuando hablamos de salud, este es un propósito compartido y lo compartimos con otras organizaciones y también lo compartimos con organismos gubernamentales. Es bien importante que dentro de mi proceso, una vez que yo entiendo cuáles son las acciones que tengo que llevar a cabo, identifique a mis socios. Nunca estamos solos. Eh, a veces solamente basta con hacer un contacto con el IMSS o con Salubridad y vamos a tener excelentes socios que van a compartir un propósito conmigo. A veces en las empresas hay un poco de reticencia para acercarse con el seguro social, ¿no? Con la seguridad social, porque lo entendemos como un organismo que podría ser, digamos que podría ser normativo y que a lo mejor tenemos condiciones que no hemos todavía controlado y que no queremos mostrar. En el caso de México, por lo menos les puedo asegurar que el Seguro Social no es un organismo que vaya a multar o que vaya, no sé, o los vaya a poner en algún tipo de riesgo. En realidad es un organismo que está compartiendo con ustedes el propósito del bienestar de sus colaboradores. Entonces, busquemos ese acercamiento, sobre todo porque tenemos que entender que la salud es un bien tan preciado que la mejor oportunidad o nuestro mejor esfuerzo sin duda va a ser un esfuerzo compartido. Cuando tenemos todo esto claro, sabemos quiénes son nuestros socios, por supuesto que tenemos que establecer una estrategia. Y en esa estrategia, eh, un punto clave es que nosotros podamos tener KPIs que sean proactivos. O sea, es muy bueno que tengamos un plan para ejecutar, a lo mejor en un periodo de un año o en un periodo de un año y de 3 años, pero tenemos que tener indicadores que nos digan cómo vamos y sobre todo que nos permitan preguntarnos si la estrategia que determinamos es la más adecuada para recorrer nuestro camino. Tenemos que tener indicadores que nos permitan también saber si vamos por el camino correcto o no, o hay que cambiar. Algo que es bien importante es que la mayoría de nuestros indicadores sean proactivos. Es muy poco útil que estemos contando, no sé, el número de enfermedades de trabajo que ya encontramos o el número de accidentes de trabajo. Todos estos indicadores reactivos son finalmente autopsias, ¿no? Es ver qué es lo que ha pasado hasta ahora, pero no dirigen lo que vamos a hacer más adelante ni cómo está funcionando mi estrategia. Otro punto que también aquí es muy importante es que cuando nosotros definamos estrategias, busquemos fuentes confiables para ejecutar, o sea, para entender el cómo. Y es que a veces pareciera que todo este tema de salud depende del análisis y de las ideas de el responsable que tenemos en nuestras empresas, pero en realidad debería de depender de el estudio y las publicaciones que hay respecto al tema. Igual que la seguridad,
La salud es una ciencia y nosotros tenemos grandes herramientas para entender cuáles son las intervenciones que funcionan y en qué periodo de tiempo, cómo las debemos hacer. Una gran fuente es la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins. Ellos siempre están publicando para diferentes patologías, o sea, o para diferentes riesgos, cuáles son las mejores intervenciones, cómo se tendrían que hacer y qué nivel de evidencia tiene. Creo que es bien importante que recordemos que nosotros tenemos que tomar decisiones estratégicas basados en datos. La medicina basada en evidencia, por supuesto, que también es la base de la salud ocupacional. Y finalmente lo que tenemos que tener en la cabeza siempre es que nosotros estamos apostando por la prevención. Algo que también vemos con frecuencia en las organizaciones es que el equipo de salud ocupacional es un equipo de médicos que está dando consulta, ¿no? Y que está atendiendo accidentes de trabajo. Es una, digamos que si estás dando consulta y atendiendo accidentes de trabajo, estás cumpliendo con la normativa, con nuestra normativa local, pero en realidad tienes este equipo para hacer prevención. El paciente que llega ya tiene un daño o ya tiene un malestar, o sea, ya no está en esta situación de bienestar que estamos buscando. Prevenir es poder entender a través de los datos que vamos generando de estas interacciones qué es lo que tenemos que hacer para tener una población cada vez más sana, para tener menos consultas diarias y más campañas. Y aquí es también muy importante que recordemos que nosotros estamos tratando con seres complejos. Nosotros somos seres, digamos, con una dimensión física, psicológica y social que finalmente vamos a interactuar con nuestro entorno. Entonces, cuando hablamos de medicina preventiva, tenemos que considerar todas estas dimensiones. Dentro de la medicina preventiva y de la salud ocupacional está también el cuidado de los factores psicosociales, la ergonomía, la higiene industrial y digamos que cuando todo falla, los protocolos de respuesta a emergencias. Cuando hablamos de ergonomía, lo más sencillo es que identifiquemos nuestras operaciones o nuestras interacciones de mayor riesgo. Y una vez que las tengamos identificadas, usemos alguna de las herramientas disponibles. Hay herramientas gratuitas que están disponibles para el equipo médico o para el equipo de seguridad para poder identificar el riesgo, para poder darle una categorización a ese riesgo. Sue Rogers es una muy buena herramienta que está disponible de manera gratuita en casi cualquier sitio de ergonomía, pero es bien importante que a ese riesgo le podamos poner características, podamos estratificarlo en una escala. Sobre los factores psicosociales, por supuesto que tenemos la NOM 035 es un muy buen aliado para empezar a trabajarlos. Y aquí es mucho más útil. Las estadísticas de la última encuesta del INEGI para las empresas nos dicen que en el 66% de las empresas dicen que la principal oportunidad que tienen sus nuevas contrataciones son los soft skills. Y esto lo tenemos que interiorizar y entender y hacerlo parte de la estrategia que tenemos como compañía. Si yo no estoy generando liderazgos positivos y si yo no estoy dotando a mi gente de estos soft skills, no puedo
no puedo pensar que no voy a tener un factor de riesgo psicosocial. Afortunadamente, también aquí tenemos muchos socios que nos pueden ayudar a desarrollar este liderazgo y hacerlo realmente un liderazgo positivo. Higiene industrial es la base de todas las actividades operativas que tienen contacto con cualquier tipo de químicos. Y para el tema de respuesta a emergencias, mi recomendación general es que reconozcamos cuáles son los recursos que tenemos internos y cuáles son los recursos externos de los que podemos hacer uso. A partir de ahí podemos entender cómo va a ser nuestro protocolo. Cuando hablamos de seguridad, aquí me voy a pasar de la parte operativa a la parte cultural. Lo que sabemos, como les decía al principio, es que hoy lo que marca la diferencia en seguridad, sin duda, es la cultura. O sea, hoy puedes tener al mejor técnico, puedes tener las mejores herramientas, los mejores controles de ingeniería, pero si no tienes cultura, sigues teniendo un riesgo alto de seguridad. Y cuando hablamos de cultura, es interesante porque no todos tenemos en la cabeza una definición. Esta definición es una de las que más me gusta porque habla de cómo la organización genera su cultura a través de los valores individuales, las actitudes, las percepciones, las competencias, los patrones de comportamiento y todos estos elementos personales que se vuelven del grupo son los que pueden determinar el compromiso, el estilo y la capacidad de la gerencia de salud y seguridad. Y con esto queremos decir que otra vez puedes tener al mejor colaborador, así la persona técnicamente más competente dentro de esta gerencia y de todas maneras, si no tienes cultura, o sea, si tu cultura no es positiva o no es madura, la capacidad que tiene de cambiar el entorno es baja. Son todas estas percepciones individuales las que van a determinar qué tanto vamos a poder hacer a través de las intervenciones técnicas y de proceso. La seguridad es un buen negocio, siempre. Por supuesto que se trata de ser responsables, pero ser responsables paga bien. Si tú estás buscando una organización con excelencia operativa, sin duda tienes que trabajar en una organización segura. Esta es la curva de Dupont-Bradley. Es muy, creo que mucha gente en seguridad la conoce y viene de esta necesidad que en su momento tuvo DuPont de mejorar la cultura dentro de su organización. Y así como nota interesante, esta necesidad vino después de un accidente terrible, de un incendio donde además de perder la vida, muchos colaboradores perdieron la vida también, gente del primer liderazgo que pertenecía a la familia Dupont, ¿no? Entonces empezamos a movernos y empezamos a tratar de hacer todo lo necesario para que un incidente de esta magnitud no se repitiera. Entonces empezamos viendo cuando hay una incidencia alta de accidentabilidad, empezamos empezaron ellos a caracterizar la cultura, ¿no? Y la cultura era reactiva. Y esta cultura es la que yo digo que se cae el niño y se tapa el pozo, ¿no? O sea, una cultura reactiva es donde una vez que el riesgo se concreta, nosotros tratamos de hacer algo para contenerlo, pero en realidad no estamos haciendo nada proactivo. Y hay muchas organizaciones que viven así. Hay otras en las que están en un nivel de cultura dependiente. Y aquí nosotros dependemos
de liderazgo intermedio para poder generar entornos seguros. Aquí es, digamos que cuando la gente se comporta de manera segura porque estamos tras de ellos, enseñándoles el palo, ¿no? O sea, porque tienen miedo de ser castigados. Mientras estemos entre la cultura reactiva y la dependiente, es seguro que no vamos a lograr el cero accidentes, porque aquí estamos trabajando a niveles muy superficiales, ¿no? Realmente podemos aspirar a hacer una organización sin accidentes cuando nuestro personal, cada uno de ellos, está comprometido con la seguridad, cuando realmente ha habido un cambio en los valores y en las creencias de nuestra gente. Ahí podemos pensar que estamos en un nivel de cultura independiente o interdependiente. Independiente es cuando cada uno de mis colaboradores sabe que la seguridad es importante y tiene un compromiso personal suficientemente alto como para hacer lo correcto, aunque esto implique un poco de incomodidad o tomarme un poco más de tiempo. Y la cultura interdependiente es cuando pueden hacer lo mismo para asegurar no solo su bienestar, sino el bienestar del de enseguida. Cuando yo puedo hacerme corresponsable de la seguridad del otro. Ahí sabemos que el cero es completamente alcanzable, el cero accidentes es completamente alcanzable. Pero también sabemos que la excelencia operativa está aquí, que el valor del negocio es alto. Y sabemos que tenemos operaciones que además de que tienen muchísimo menor downtime, el nivel de eficiencia de nuestras tecnologías, de nuestra maquinaria es muy, muy alto. Que la reincidencia de los mecanismos es bajísima y que son organizaciones que tienen niveles de calidad muy altos. La seguridad acompaña el desarrollo operativo, la excelencia operativa. Y si sabemos que es tan importante la cultura, la gran pregunta es, ¿cómo construyo una cultura de seguridad exitosa? Y aquí lo primero que tenemos que entender es cómo se construye esta cultura. La cultura es, decíamos que son las percepciones y las ideas que compartimos, entonces se viven día a día. Tenemos que entender cómo se construye. A veces cuando estamos buscando atender un comportamiento, nos quedamos en la parte de arriba del iceberg. No soy tan fan de la teoría del iceberg, pero el comportamiento es lo último que alcanzamos a ver, pero atrás hay un montón de cosas que suceden y que a veces no tomamos en cuenta. La cultura se construye en su nivel más bajo de los valores y las asunciones personales. Esos valores y asunciones personales generan la misión organizacional, la estrategia de liderazgo y las normas. Perdón, y muchísimo más importante, las historias que contamos en nuestras organizaciones. Y estos valores generan también los héroes que encontramos en la historia de la organización y las leyendas. Y aquí me gustaría que hicieran un poco de introspección y que me digan cuáles son las historias, quiénes son los héroes y las leyendas que tienen cada una de nuestras organizaciones. Y ahí vamos a entender mucho de dónde está nuestra cultura. Todo esto da pie a las actitudes y las opiniones personales. Y aquí son muy, muy importantes las actitudes y las opiniones de nuestro liderazgo medio, nuestro liderazgo operativo, porque son ellos, sin decirlo explícitamente, quienes van a establecer los límites del comportamiento de todos nuestros colaboradores. La parte más importante del gráfico que les mostré hace poco es el tema de valores, ¿no? Nos damos cuenta que los valores son la base. A partir de aquí, vamos generando todo lo demás.
Hay diferentes estrategias para tratar de cambiar la cultura, de mejorar la cultura. Para mí, la que ha sido más efectiva, con la que hemos trabajado y realmente ha generado resultados increíbles en un año, no sé, el 75% de la disminución en la accidentabilidad en un año, es, por supuesto, esta donde la seguridad es un valor. Y aquí hay que entender que las metas y los valores son distintos. Las metas normalmente tienen que ver con las necesidades del negocio. Cambian, dependen de dónde estoy, en qué tipo de posición estoy, dónde estoy colocado dentro de la organización, cambian con el tiempo. Si el negocio gira, no sé, tiene algún evento, seguramente van a cambiar mis metas. En cambio, los valores no cambian. Los valores siempre están ahí. Y hablo de los valores personales. Siempre están ahí, siempre son los mismos, pero además modelan las decisiones que tomamos. Cuando hablamos, por ejemplo, del valor de la honestidad, cada quien tendrá el suyo, pero tomemos un ejemplo, ¿no? El valor de la honestidad. Cuando la honestidad es para mí un valor, eh, yo, por ejemplo, si me dan cambio de más en la tienda, me voy a regresar, aunque implique caminar en el sol y no tenga nada de ganas, ¿no? Porque es un valor. Y porque cuando yo actúo en congruencia con mis valores, tengo fortaleza, me siento bien de mí mismo, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es identificar a la seguridad como un valor. Si mis colaboradores tienen la seguridad como un valor, sus decisiones van a ser congruentes y aparte va a ser muy fácil tomarlas. No voy a tener que hacer un gran análisis porque voy a atender a mis valores. Pero además, mientras más seguro, o sea, mientras más decisiones tome en favor de la seguridad, mejor me voy a sentir de mí mismo. Entonces, los valores sí se pueden cambiar, solamente tenemos que hacerlos conscientes y hacer un análisis de qué queremos, dónde queremos estar. Si les puedo recomendar una estrategia para cambiar la cultura, sin duda, es trabajar en la seguridad como un valor. Y tomando esto en cuenta, otro de los temas que son críticos para poder cambiar la cultura es la congruencia. You should walk the talk every day. No basta con que digamos que nos interesa la seguridad, necesitamos todos los días con nuestras decisiones y con nuestras actitudes demostrarlo. La gente va a creer lo que ve sobre lo que escucha. Y hay estudios muy interesantes que dicen que esta congruencia del primer liderazgo per se disminuye la accidentabilidad. Y son estudios que muestran causalidad, no nada más correlación. Es súper importante. Junto con la congruencia, por supuesto, va el compromiso. Y cuando hablamos de compromiso, tenemos que entender que este compromiso impacta en nuestras prioridades y en el tiempo que le dedicamos a lo que consideramos importante. Para que este liderazgo sea congruente y sea visible el compromiso que tiene con la seguridad, esta tiene que ser su prioridad número uno y tiene que dedicar tiempo en su agenda. Y el otro tema súper interesante y súper importante es la motivación. Y cuando hablamos de motivación, hay dos tipos de motivación. Hay una motivación intrínseca y extrínseca. La extrínseca es tal cual la analogía del burro y la zanahoria, ¿no? Es cuando caminamos porque queremos encontrar o queremos conseguir algo que está fuera.
Una, un ejemplo de la motivación extrínseca son los bonos que damos por, no sé, pienso en algunas empresas de transporte y dan bonos por la limpieza de la cabina. Esa es una motivación extrínseca. La motivación intrínseca la genero yo mismo. Siempre tenemos que apostar por esta. Finalmente, somos seres humanos que buscamos lo mismo. Buscamos la oportunidad de demostrarnos altamente capaces. Y sabemos que vamos a practicar esas cuestiones en las que sabemos que vamos avanzando. O sea, si tú un día quisieras aprender a tocar la guitarra y tienes 3 clases y no puedes ni siquiera entender el círculo de sol, lo más probable es que vas a dejar ese hobby, porque ese no es un entorno donde puedas mostrarte valioso y tampoco es un entorno donde vayas avanzando. Y lo mismo pasa con la seguridad. Si nosotros buscamos generar entornos donde la motivación sea intrínseca y donde la evolución, la buena evolución de la cultura de seguridad se reconozca, es mucho más probable que la gente se adhiera y se mantenga ahí. Finalmente, el propósito de todos los que estamos aquí, de todo el mundo, es hacer una aportación personal. Si mi aportación personal tiene que ver con seguridad, la voy a mantener. Y otro punto aquí bien importante, muy pegado con la motivación, es la comunicación. Sabemos que una cultura de seguridad exitosa se caracteriza por una comunicación abierta, que está basada en la confianza mutua y que tiene un diálogo que es horizontal. A veces cuando hablamos de seguridad, en lugar de diálogos horizontales, buscamos diálogos verticales. O sea, hay alguien que sabe muchísimo y le va a explicar a alguien que tiene un conocimiento menor o que asumes que tiene un conocimiento menor cómo es que se deben de hacer las cosas. Cuando tenemos estas interacciones en las organizaciones, sabemos que la cultura de seguridad no es exitosa. En la generalidad, tenemos que ir del secretismo, que es cuando las cosas no se comunican, porque es mejor, porque tenemos miedo, entonces mejor no decimos lo que está mal. Vamos después a la culpa. Decimos lo que está mal, pero estamos buscando un responsable. Y de ahí, cuando realmente sucede el cambio personal, empezamos a hablar de una comunicación que es más abierta, pero que va más hacia el reporte. O sea, voy reportando porque voy levantando la mano sobre lo que veo. Cuando tenemos una cultura madura, levanto la mano, hablo sobre lo que veo. Ya sé que la organización no está buscando nada más responsables, busca corregir, busca generar entornos seguros. Y entonces sé que las decisiones que toman son justas. O así es como es percibida esta cultura, ¿no? Y algo interesante es que sabemos que en este tipo de cultura las personas están dispuestas a hacerse responsables de sus errores. Eh, en lugar de ocultarlos, los abren y se hacen responsables. La última característica, que es bien importante para el desarrollo de la cultura, es la resiliencia. Cuando uno empieza a hacer un cambio en salud y seguridad, normalmente lo que pasa es que cuando mejoro mi estrategia o cuando voy a hacer una intervención así totalmente diferente en términos de cultura, lo primero que va a pasar es que el número de condiciones inseguras, de actos inseguros, incluso de incidentes o de accidentes va a crecer. Y entonces hay muchas organizaciones que dicen en los primeros 3 meses, no, es que esto está peor, la estrategia no está funcionando. Y no es así. En realidad, lo que pasa con las organizaciones cuando hay una nueva estrategia que está muy apegada a la cultura es que puede haber un mayor número de reportes porque ahora se están reportando las cosas que antes se pasaban por alto. Y también tenemos que entender que en este camino de la alta accidentabilidad al cero, no todas las, no todos los días vamos a ir hacia abajo.
pero no esté, cuando no estemos en el lugar donde queremos estar, en lugar de retroceder y empezar a ir tras del palo para ser amenazantes y volver al secretismo, lo que nos conviene es recordar que este cambio que estamos haciendo tiene un propósito. Y el propósito es mejorar la organización. Finalmente, lo que les proponemos es que cada uno de ustedes se comprometa como nosotros a cambiar para salvar vidas. Y en CEPA nos encantaría acompañarlos en este proceso. Muchas gracias. Rocío, muchísimas gracias por tu participación. Rocío Rivas Morales, gerente de consultoría CEPA Mobility. Gracias por toda esta información valiosa sobre la salud y seguridad para tus colaboradores. Les presentamos actualmente su reconocimiento en pantalla. Muchísimas gracias por esta información.